Al principio del programa, la editorial, y abríamos el programa hablando de esta alentadora, buena noticia. Yo la remarcaría, muy buena noticia, le da respiro a la República Argentina en relación a resolver el tema de la deuda con los bonistas privados, o con los bonistas, en realidad la deuda, lo que se denomina deuda privada, porque todavía hay que arreglar con el fondo, con el Club de París, etcétera. Y qué mejor que hablar con Hernán Letcher, que muy amablemente ha hablado infinidad de veces con nosotros del tema de deuda, y hoy parece que para la Argentina es una buena. Hola Hernán, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por Bien, atendernos. bien. Es buena, ¿no? Sí, definitivamente. Me parece que logra los objetivos que el gobierno quería, que es básicamente descomprimir los vencimientos de los próximos años y por lo tanto permitirle a la Argentina utilizar ingentes recursos en materia fiscal y a la par quitar presiones sobre el dólar. Por lo tanto, me parece que es un buen acuerdo, un acuerdo que costó mucho lograrlo y que es mejor que el de Ecuador, por ejemplo, a contramano de la pavada que está diciendo Pratgay en este preciso instante en las redes. Pero es importante lo que vos estás diciendo para que la gente lo entienda. El acuerdo le saca presión sobre el dólar y por ende le saca presión a la inflación. Exactamente. Entonces vamos como a un marco de estabilización. Sí, yo no quiero sobre exagerar la interpretación del acuerdo. Lo que sí tenía la Argentina era un gran problema con los vencimientos de deuda, sobre todo los vencimientos inmediatos. Para pagar esa deuda necesitas dólares. Bueno, hoy no vas a tener esa presión de los dólares, por lo tanto probablemente tengas menos presiones al alza del tipo de cambio y probablemente eso no influya sobre la inflación. Sí, eso probablemente sea así, además de que podés usar la guita de los intereses que en el presupuesto de 2019, por ejemplo, fueron del 20% del total de gastos para atender la cuestión de la pandemia, entre otras cosas, este año, y quizás el año próximo utilizarlos para el crecimiento económico. ¿Cuándo tendríamos que empezar a pagar ahora a los bonistas? No, vencimientos tenés, tengo el gráfico por aquí, vencimiento tenés, de 2021 tenés casi nada, deben ser 50 millones. Hasta 2024 los vencimientos son muy bajitos, de ley local y extranjera, para todo, sector público y privado, vos tenías entre 2020 y 2024 unos 66 mil millones de dólares, 75 de vencimiento, y vas a pagar 6. Ese es el dato, digamos. Claro. No significa que no lo vayas a pagar, los pagás más adelante. Los pateaste, sí. Claro, pero en el medio podés crecer. ¿Por qué esto es importante? Porque la deuda no es que vos venís y la pagás cash. Esto es medio un sinsentido. El tema es si vos podés rolearla, es decir, si podés volver a acordar con los acreedores una nueva deuda del día de mañana, cuando venza, por ejemplo. Y para hacer eso vos tenés que tu economía esté bien. En general no se paga la deuda, lo que vos haces es, si crece la economía, se reduce el peso de la deuda sobre la economía. Y si eso es así y estás creciendo, nadie va a dejar de prestarte plata o rolearte esa misma deuda, es decir, volver a prestártela en la misma persona que te la prestó, por decirlo de manera sencilla. Esto también le da oxígeno no solo por la deuda nacional, sino a las provincias y a los privados que toman deuda, o sea, que pone a la Argentina, digamos, como en un país que está cumpliendo. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué las empresas dicen necesitamos que arregle el gobierno para nosotros poder financiarnos? No para financiarlo, para discutir su propia deuda, que alguno puede haber dicho financiar, pero es para rediscutir su propia deuda. Muchos de las provincias están endeudadas con acreedores externos que son los mismos con los que estamos discutiendo. Entonces, a la par de esta cuestión, estamos discutiendo, o están discutiendo las provincias, la renegociación de la provincia de Buenos Aires, en estos días venciendo en el mismo esquema, Kicillof las tiró unos días más, esperando básicamente el acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque si el acuerdo nacional se da en este marco,
es bastante más fácil para las provincias o menos difícil para las provincias renegociar en ese mismo marco. Es decir, si el acreedor, BlackRock, no sé, cerró en 54, 55, lo que sea, bueno, la provincia de Buenos Aires puede hacerle más o menos la misma oferta. A la inversa es bastante más difícil, porque obviamente la cuantía, porque imagínate que si vos negociás 50 con la provincia, el acreedor te va a decir que no, porque tiene más acreencias en la nación, y obviamente eso sería un precedente que no va a aceptar. Y además porque pueden ponerse mucho más duros con las provincias que con la nación, obviamente. Sí, claro. Las espaldas que tiene la nación para la negociación es mucho más fuerte. Por eso es importante esta negociación para las posteriores renegociaciones de las provincias. La última te la hace Augusto Niesgay, que está del otro lado vía Skype. Augusto, ¿le querés preguntar a Hernán? Sí, Hernán, buen día. ¿Cómo estás? Quería consultarte justamente porque, bueno, escuché lo que decías recién de lo que está tuiteando Alfonso Prat-Gay en este momento, que puso: se podría haber logrado un acuerdo mejor como Ecuador, más rápido, con mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital, pero ya está, con acuerdo no alcanza, sin acuerdo no arranca. ¿Por qué a tu criterio no es acertada la frase de Prat-Gay? Por varias razones. La primera, tengo ante mis ojos una nota de Infobae Económico de Pablo Wende del 9 de julio del 20, que titula: BlackRock acusa de intransigencia a la Argentina y pone como ejemplo su acuerdo con Ecuador. Que se saque la careta Prat-Gay y que diga que trabaja para BlackRock, o al menos que defiende los intereses de BlackRock. La primera cuestión que hay que decirlo para ilustrar por qué se dicen las cosas que se dicen. ¿Por qué además no es mejor la oferta de Ecuador? El promedio de la tasa de interés de Ecuador es 5,2, contra menos del 3 de la Argentina. No sé qué está mirando. Y cuando vos haces el cálculo de lo que se llama exit yield, es decir, el valor presente neto, si querés, aproximable al valor presente neto de la oferta argentina y la de Ecuador, con una tasa de descuento del 10% en los dos casos, te da 54, o entre 54 y 55, que es el valor que venimos discutiendo en el caso argentino, y 59 y pico en el caso de Ecuador. O sea, es una estupidez lo que dice, básicamente. Y la otra cuestión, Ecuador ya flexibilizó la cláusula, o las cláusulas vinculadas a lo que tiene que ver con la cuestión Pacman y cláusulas de acción colectiva, mientras que la Argentina todavía está en discusión. O sea, no hay ningún aspecto el acuerdo de Ecuador es mejor que el de la Argentina. Es una estupidez lo que está diciendo. Tal vez tenga que ver con el rol no ahí económico, sino político de lo que tiene que salir a defender Prat-Gay, ¿no? Bueno, puede ser. No sé, digo yo, está una lectura en base a lo que estamos diciendo. Si digamos, no tiene sustentación o sustentabilidad lo que está diciendo a nivel económico, tal vez tenga que ver con sus aspiraciones, que por ahí son legítimas a nivel político, qué sé yo. Sí, probablemente tenga que ver y se sienta más cercano probablemente a los intereses de los acreedores que a los intereses del conjunto de los argentinos. Yo me llamaría un poco a silencio en el sentido de que también tiene un importante grado de responsabilidad él en la situación que estamos discutiendo hoy y está discutiendo el actual gobierno. ¿Ves? Eso es real, eso también es real. Eso es muy real lo que estás diciendo vos. O sea, ¿cómo no va a tener responsabilidad si él era parte del gobierno que tomó gran parte de esta deuda, que hoy se está llegando a un acuerdo para patearla hacia adelante? Exactamente. Es así, es así. ¿Querías agregar algo, Hernán? Perdón que te corté. No, me parece eso. Digo, tiene responsabilidad y me llama poderosamente la atención de los que, los que dijeron, porque lo dijeron ellos, ¿no? Que el gobierno, que la Argentina estaba fuertemente desendeudada, lo mandaron a todo el mundo cuando asumieron el gobierno en 2015, a finales de 2015, hoy opinen sueltos de cuerpos si es mejor o peor la oferta de la Argentina en el berenjenal en el que nos dejaron. La verdad me parece un nivel de responsabilidad importante, pero bueno, nos tienen acostumbrados a eso. Hernán, gracias por estos minutos, siempre tan amable, te mando un abrazo enorme. Abrazo grande. Gracias, Hernán Letcher charlando en la mañana de Augusto, tuvimos de todo,